Donald Trump no solamente está en riesgo de perder esta guerra, si las cosas siguen así como van, podría arrastrar al mundo entero a una crisis económica histórica y obviamente a su partido a perder las elecciones intermedias. Miren, Donald Trump se metió en una guerra contra Irán y hasta ahora no le está yendo bien. A pesar de que Estados Unidos tiene el ejército más poderoso del mundo, al final hay una reflexión interesante acerca de eso, no se la vayan a perder. Ok, ¿y qué pasó? Irán logró cerrar el estrecho de Hormuz, que es básicamente un cuello de botella en el mar por donde pues, pasa una gran parte del petróleo que usa el mundo. Sin petróleo fluyendo, los precios de la gasolina suben y las economías de muchos países empiezan a sufrir. Y como si fuera poco, un grupo armado en Yemen, llamado los Hutíes, bueno, está amenazando con cerrar otro paso marítimo, que es muy importante en el Mar Rojo. Es decir, Irán y sus aliados tienen bloqueados dos de los pasillos más importantes del mundo para el comercio. ¿Por qué esto le duele tanto a Donald Trump? Miren, cada día que pasa sin solución, la gasolina se encarece más en Estados Unidos. La gente se está molestando y hasta sus propios seguidores empiezan a dividirse, porque es que las alzas en la gasolina no miran si tú eres de derecha, si eres de izquierda, si eres demócrata, si eres republicano. Si tú vives en Estados Unidos, prepárate porque lo que viene es mucho peor de lo que estás viendo hoy. Hace un mes el promedio nacional estaba en $2.46, hoy ya superó los $4. En el condado de Los Ángeles el galón está en casi $6. Y los analistas dicen que esto apenas está comenzando porque el petróleo volvió a subir arriba de $100 el barril. Ahí está, el fantasma de una nueva crisis económica global se hace más grande. Donald Trump necesita que reabran ese estrecho de Hormuz sí o sí, pero no quiere que parezca que él perdió, no quiere quedar como el tonto de la película. Por eso dice cosas contradictorias todos los días. Un día anuncia que la guerra termina en 2 o 3 semanas y al día siguiente amenaza con bombardear la electricidad o el agua de Irán. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. Bueno, ¿y qué ha pasado? Bueno, el Pentágono está enviando 10,000 soldados más a la región, lo que hace pensar que podrían intentar una operación militar para tomar control del estrecho por la fuerza, pero hay un problema. Si atacan, el petróleo se va a encarecer aún más y los hutíes probablemente responderían cerrando el otro paso marítimo. O sea, en resumen, Donald Trump no tiene una salida fácil. Cada opción que tiene empeora algo. Y por ahora, pues Irán aguanta mejor de lo que Washington esperaba. La prueba de todo lo que estamos contando la tenemos hoy mismo. Esta mañana Donald Trump publicó esto en su cuenta. Atención a lo que publicó Donald Trump. Con un poco más de tiempo podemos abrir fácilmente el estrecho de Hormuz, extraer el petróleo y hacernos ricos. Sería un gran éxito para el mundo. ¿Lo ven? Ahí está todo. Es decir, él mismo está admitiendo que todavía no lo logró. El hombre que prometió resolver esto rápido, ahora está pidiendo paciencia, está pidiendo más tiempo. Y eso de extraer el petróleo y hacernos ricos, bueno, no sé a quién se refiere exactamente, porque la gente normal, la gente de a pie, cada vez está gastando más dinero para poder tanquear su coche. Y fíjense en algo curioso. Ya no habla de ganar una guerra, ahora habla de abrir el estrecho y extraer petróleo. O sea, como si esto fuera un negocio que está a punto de cerrar. Eso dice mucho de cómo está pensando Donald Trump. No como un presidente en medio de un conflicto, sino como un empresario que quiere su tajada del petróleo iraní. Pero la realidad es que Irán sigue ahí, el estrecho sigue cerrado y cada día que pasa le cuesta más caro, no solamente a Donald Trump, sino a todo el mundo. Pero el problema no termina en el estrecho de Hormuz, no, ahí no termina. Llevamos 4 semanas con ese estrecho bloqueado y las consecuencias ya se sienten en todo el mundo. El 20% del petróleo y gas del planeta pues, pasa por ahí y al cerrarse ese paso los precios se dispararon. En Asia, que depende muchísimo de ese petróleo, el gas subió un 90%. Países como Bangladesh, Filipinas o Pakistán ya están racionando la energía y, atención a esto, cerrando edificios públicos para aguantar el golpe. Y en Europa, bueno, en Europa el gas subió hasta un 60%. Y en Estados Unidos, la inflación ya va por el 4.2% anual, el dato más alto de todos los países desarrollados. Los países del Golfo Pérsico, que son los que producen ese petróleo, también están sufriendo. Kuwait y Qatar exportan todo su petróleo por ese estrecho. Irak, el 97%. Arabia Saudí, el 89%. Si el bloqueo sigue, ellos también van a tener que frenar su producción. Y eso lo empeora todo aún más. Pero aquí viene lo más preocupante.
Irán tiene una carta más guardada y es enorme. Al otro lado de la península arábiga existe otro estrecho igualmente crítico, Bab al-Mandeb. Ahí pueden ustedes ver la flechita ahí en el mapa. Ese estrecho tiene apenas 26 kilómetros de ancho y por ahí pasa el 14% de todo el comercio mundial. Es básicamente la puerta entre Asia y Europa a través del Mar Rojo. Y en la orilla de ese estrecho están los hutíes, un grupo armado de Yemen aliado con Irán. Miren, ellos ya demostraron entre 2023 y 2024 que pueden cerrar ese paso. ¿Recuerdan? Atacaron decenas de barcos con misiles y obligaron a todo el comercio mundial a dar la vuelta por África, lo que encareció y retrasó todo. Ahora mismo los hutíes podrían volver a hacerlo con solo incendiar unos pocos barcos. Solamente eso bastaría para que las aseguradoras abandonen la zona y el comercio se paralice de nuevo. Otro dato importante, Estados Unidos no podría desbloquear Hormuz y Bab al-Mandeb a la vez, al menos sin la colaboración de otros países, y esos países ya le dijeron a Estados Unidos que no. Por mucho que bombardeara desde el aire, los hutíes seguirían lanzando ataques fugaces y dispersos desde la costa yemení. Por esa razón, la pinza marítima a través de ambos estrechos es la gran trampa militar que se reserva Irán en caso de una escalada mayor en la guerra contra Estados Unidos e Israel. Un bloqueo doble que cortaría el comercio entre Europa y Asia y ahogaría aún más el suministro de petróleo al mundo entero. Donald Trump está atrapado y él lo sabe. Con cada día que pasa se nota más el nerviosismo. Primero dijo que Irán estaba suplicando por un acuerdo, luego dijo que Estados Unidos podía dar la guerra por terminada cuando quisiera, pero el Wall Street Journal reveló que incluso estuvo considerando retirarse del conflicto sin haber reabierto el estrecho. Y el Wall Street Journal no es un periódico progresista, que digamos. Horas después, Donald Trump salía a culpar a Europa por no ayudarlo. Pero retirarse sin solucionar nada sería un desastre por dos razones muy simples. La primera, significaría admitir que Irán ganó. No importa lo que Donald Trump diga en sus redes. Si el régimen iraní sigue en pie y el estrecho sigue cerrado, todo el mundo lo vería como una derrota. La segunda, si Estados Unidos se va, Irán no tiene ningún motivo para reabrir el estrecho. Al contrario, podría usarlo como herramienta de negociación para sacarle concesiones a quien quiera. Israel, los países del Golfo o el propio Donald Trump. Así que la única salida que le queda es abrir el estrecho por la fuerza. Y para eso está mandando miles de soldados adicionales a la región, a morir allá. Jóvenes. Obviamente nunca va a mandar a sus hijos. ¿Pero cómo lo haría? Hay dos opciones sobre la mesa y ninguna buena. La primera es tomar unas islas pequeñas llamadas Abu Musa, ubicadas justo ahí en medio del estrecho. Están en una zona disputada entre Irán y Emiratos. Ahí se las estoy señalando en el mapita con la flechita, lo que le daría a Trump una excusa legal para intervenir. Desde ahí Estados Unidos podría proteger a los barcos petroleros que pasen. La segunda opción es ir directo a la isla de Yark o Kark, por donde Irán exporta el 90% de su petróleo. Si Donald Trump la bloquea o la toma, Irán quedaría sin ingresos y en teoría se vería obligada a ceder. El problema con la isla Kark es doble. Primero, Irán respondería con todo lo que tiene, drones, lanchas rápidas, minas, desde sus cientos de kilómetros de costa. Y segundo, cortar el petróleo iraní, que es el 5% de todo el crudo del mundo, empeoraría todavía más la crisis de energía global que Donald Trump está intentando resolver. En pocas palabras, no hay una opción limpia. En cualquier escenario, Irán puede resistir, atacar y si las cosas se complican mucho, activar a los hutíes para cerrar también el segundo estrecho. Miren, Donald Trump no solamente está en riesgo de perder esta guerra. Si las cosas siguen así, podría arrastrar al mundo entero a una crisis económica histórica, justo antes de las elecciones de medio mandato en noviembre. Y eso para un político es lo peor que le puede pasar. Y miren, le voy a ser honesto, cuando uno ve todo esto junto, pues no puede evitar pensar, ¿de qué sirve tener el ejército más poderoso del mundo si no sabes qué hacer con él? Porque eso es exactamente lo que está pasando ahora. Estados Unidos tiene portaaviones, misiles, drones, soldados de élite, tiene todo. Y aún así, un país como Irán, con una economía muchísimo más pequeña y años de sanciones encima, lo está poniendo en jaque. ¿Por qué? Bueno, porque la guerra moderna no se gana solamente con músculos, se gana con aliados, con estrategia, con paciencia. Y Donald Trump llegó a este conflicto sin ninguna de las tres. Y aquí viene algo que no podemos ignorar, amigos. ¿Quién está dirigiendo el Pentágono en este momento? Pete Hegseth. Pete Hegseth, un señor que hasta hace poco era presentador de televisión en Fox News.
sin experiencia militar real, sin haber comandado tropas, sin haber tomado una sola decisión estratégica de alto nivel en su vida. Y ahora está pidiendo la renuncia de algunos generales. Imagínate que tu equipo de fútbol va a jugar la final más importante de su historia y el técnico es un comentarista deportivo de televisión. Puede que sepa hablar del juego, pero dirigirlo es otra cosa, completamente distinta. ¿Hubiera cambiado algo tener a un general con décadas de experiencia al frente del Pentágono? Bueno, probablemente sí. Alguien que conoce los límites reales del poder militar, que sabe cuándo negociar y cuándo presionar, que tiene relaciones con otros ejércitos del mundo y entiende que la diplomacia y la fuerza tienen que ir de la mano. Porque Europa no quiso participar. Los países del Golfo están mirando desde la orilla y Trump llegó a este conflicto solo a los gritos, tuiteando, amenazas a las 7 de la mañana, a 2 de la madrugada, sin un plan claro de salida. Irán, en cambio, pues lleva décadas preparándose exactamente para este momento. Sabe que no puede ganarle a Estados Unidos en una guerra convencional. Entonces no juega ese juego, no cae en el juego de Donald Trump. Cierra estrechos, activa aliados en Yemen, dispersa sus fuerzas por cuevas y túneles en la costa y espera, porque sabe que el tiempo juega a su favor. Mientras tanto, el mundo entero está pagando la factura. La gasolina sube, los barcos dan la vuelta por África, países pobres racionan la energía, todo porque un gobierno tomó decisiones enormes con personas equivocadas en los lugares equivocados. Así que, bueno, si la próxima vez que alguien te diga que el país más poderoso del mundo puede hacer lo que quiera, recuerda esto: el poder sin inteligencia, sin diplomacia, sin aliados y sin las personas correctas tomando las decisiones, no alcanza, no alcanza. Y Donald Trump, por las malas, lo está aprendiendo ahora. Fin del análisis. Si te gustó, ya sabes, suscríbete, comenta, comparte, dale like. Y bueno, si quieres apoyar de otra manera, únete como miembro del canal. Nos vemos en la próxima entrega de La Jugada Política. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Hasta pronto.